La bolsa es una subasta, es oferta y demanda. El éxito es muy exigente. Cada vez tengo más claro que estamos en un mundo empresarial, pero es un juego al que estamos jugando en el que siempre vamos a dar nuestra mejor versión y no por eso fustigarte o castigarte. Aquí los tenemos en pantalla, la tabla de siempre. A nivel de facturación hemos conseguido facturar 86.000 euros en total en esta última semana, estos últimos 7 días, que contra objetivo estaríamos un 2% por encima, por lo tanto hemos cumplido contra objetivo. Contra las ayer hemos crecido un 65%, que serían datos realmente muy buenos. A partir de aquí yo ya me relajo, o sea, con este dato ya va bien la semana. Por lo tanto hemos sido más eficientes a nivel de rentabilidad, un 21% La semana ha empezado bien, es una semana que van a pasar muchísimas cosas. El tema es que poco vemos ahora cómo puede repercutir lo que estemos haciendo estos días. Hay como un silencio hasta el día de la salida a bolsa, entonces hasta el miércoles 29 a las 12 de la mañana no sabremos cómo va a seguir siendo esta aventura nuestra. Para mí Hannun es una empresa que ha venido a cambiar su sector. Lo que intentamos cada día hacer es tener en cuenta el medio ambiente y las personas. Hannun empieza en el patio de casa de mis padres porque no tenía otro sitio donde hacerlo y al no tener dinero y no poder invertir primero, entonces lo primero que hice fue colgar una serie de fotos en Wallapop que después pasaron a hacer un Instagram y despertaron el interés sobre todo de influencers que nos ayudaron muchísimo los primeros años a dar a conocer la marca. Al final, cuando el negocio va creciendo y vas incorporando personas, equipo, la sensación que tengo yo, ¿no? Personalmente es como la de estar creando casi como una comunidad con la misma visión y misión. Sí, que no lo veo. O sea, para mí el punto es, oye, vamos a lanzar productos que se vayan a vender la hostia y dentro de esos con una estrategia de precios, que eso me parece muy guay. Y luego, por otro lado, vamos a lanzar productos que tengan un aporte a nivel de marca importante, ¿no? Y vamos a repartir los esfuerzos en productos. Yo llegué a Hannun de rebote. Yo estaba trabajando en una incubadora de startups y vi que había un chaval que había subido una foto, él moviendo un palé de madera. Pues ese era Mauri y estaba cogiendo el palé para hacer los primeros muebles de Hannun y demás, ¿no? Entonces mi trabajo era ayudarle, así que intentaba hacer bien mi trabajo, pero luego empecé a dedicarle las tardes, las noches, los fines de semana. Ahí también es como que empecé a darme cuenta de que en realidad yo también quería ir. Para mí, Joan es la figura que permite que Hannun pase de ser un proyecto bonito, medio hippie, a una empresa con mucha potencia. Nosotros habremos cumplido nuestra misión cuantos más hogares tengan muebles de Hannun. Para llegar allí, cuantas más personas nos acompañen, mejor. Salir a bolsa es un camino más a que más personas nos acompañen. Cuando tú dices voy a salir a bolsa, activas un mecanismo que debe acabar en una salida a bolsa, ¿no? O por lo contrario, pues va a ser un fracaso notorio. El único puntual. Antes me pasó lo mismo. ¿Cómo estás? Me pasó con todo el mundo. A las 9 estaba en el otro sitio. A las 9 puntos. Es una carrera de fondo. O sea que no hay que obsesionarse ni con que sube, baja. Lo importante es que vaya adquiriendo volumen. El volumen es lo importante al final. Es cierto que también tenemos una responsabilidad, como tú dices, que evidentemente pues hay cosas que las vamos a hacer mejor, cosas que nos van a salir peor, y todo esto lo vamos a tener que explicar y también es nuevo para nosotros, no sabemos cómo va a reaccionar. Todo lo que sea transparencia. Para mí es una oportunidad única. Vosotros a vuestro trabajo, a comunicar correctamente. Pues hoy iniciamos esta nueva etapa en la que Hannun se hace mayor, con nuevos retos, con nuevos sueños, con ganas de que esto llegue a más personas, porque al final pues sentimos que hemos tenido la suerte y la virtud de crear algo junto a muchas de las personas que nos acompañáis aquí
que cuanto más grande es, más beneficio genera, no solo a nivel económico, sino para la sociedad y para el planeta, ¿no? Hoy aquí podemos afirmar que Genún ha venido para cambiar el sector del mueble. Por lo que estoy viendo, esto de la bolsa va de promesas y de cumplirlas, y desde aquí, desde Genún, nos comprometemos que a 5 años vista vamos a crear el primer mueble que se absorba en un bosque en el planeta y que sea lo máximo de respetuoso con el medio ambiente. Que es importante, ¿vale? Salir y decir, joder, hemos empezado bien, y a partir de ahí, pues eso sienta un buen precedente para que nos acabará generando cosas buenas, pero lo que más nos genera cosas buenas es el curro que hacemos todos los días y los resultados que obtenemos, porque eso es lo que acabará haciendo que la empresa vaya bien en bolsa. Entonces, el hecho de que vaya mal, que nos perturbe; el hecho de que vaya bien, que nos perturbe. La empresa es la empresa, la bolsa es la bolsa, y el valor bursátil no refleja el valor real de la empresa, ni de nuestro trabajo, ni de lo que estamos haciendo. Entonces, cada uno lo suyo, nosotros a lo nuestro. El camino de llegar a bolsa, en lo personal, ha sido lo más desgastante que he hecho en mi vida. Cuando el proyecto crece más allá de lo esperado o lo que tú te pudieras haber imaginado, pues hay miedo, hay inseguridad, hay ansiedad, pero entonces lo que haces es acordarte de la gente que te ha aconsejado y pensar en el largo. Yo lo que voy a hacer es hacer un delivery de resultados en los próximos meses y años que hagan que esa gente esté convencida de que este proyecto vale la pena. El viaje de Genún ha sido muy intenso, pero es como que ahora el foco es mucho más claro hacia adentro y creo que se vienen cositas. El principal aprendizaje que me llevo de todo esto es el no perder esa parte de Joan Álvarez. Yo creo que lo que sí que compartimos los emprendedores es la ilusión y motivación. Con Joan siempre decimos que somos las únicas personas del planeta que nos vamos a entender a ese nivel. Entonces es muy importante encontrar apoyo, es muy importante cada día irte a dormir sabiendo que has dado lo mejor de ti, y eso yo creo es lo que te debe dejar tranquilo humanamente y emocionalmente.